Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. Hoy vamos a preparar un riquísimo pastel de carne. Queda súper jugosito, suavecito, a todo mundo le encanta. Además es muy económico, queda perfecto para la cena de Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo o cualquier ocasión especial. Y bueno, enseguida les muestro los ingredientes. Comenzaremos picando finamente 2 cebollas pequeñas. Si no eres muy diestro picando cebolla finamente, entonces la puedes rallar. Afinamos el corte. Para este punto ya estoy llorando como Magdalena. También finamente picado. Necesitamos medio pimiento morrón del color de tu elección. Me gusta el rojo porque le da un color bonito y un toque de dulzor. Reservamos. Ahora 4 dientes de ajo grandes. También finamente picados. Un poco de perejil, solo las hojitas. Lo hacemos rollito y también va finamente picado. Ya en un recipiente grande comenzamos agregando 1 kilo 360 gramos o 3 libras de carne de res molida. También puedes combinar con un poco de carne de cerdo. Agregamos la cebolla bien picadita. Los ajos también bien picaditos. El pimiento rojo, pimiento morrón bien picadito también. También vamos a agregar 1 taza de pan molido, que también lo pueden sustituir por avena. También media taza de leche, media taza de catsup, 1 cucharada de mostaza. Yo estoy utilizando mostaza Dijon, pero cualquier mostaza funciona bien. 4 cucharadas de salsa inglesa. También 4 huevos bien batiditos. Y claro que no podría faltar la pimienta al gusto, pero yo estoy agregando 1 cucharadita de pimienta negra molida, 2 cucharaditas de sal y media cucharadita de hierbas italianas o el sazonador que tú prefieras. Y por último vamos a agregar el perejil picadito. Es aproximadamente 1 cucharada. Ahora vamos a mezclar muy bien con las manos bien limpiecitas. La leche le va a dar muchísima suavidad a este pastel de carne y el pan molido mucha jugosidad. Y miren nada más qué delicia. Y claro, para que este pastel no se desborone, agregamos el huevo. Para eso es para ligar muy bien la carne. Esta es la textura que estamos buscando. Yo normalmente para mi casa preparo la mitad de esta cantidad, pero como esta receta es para eventos especiales, de una vez se las dupliqué. Listo, una vez que está todo integrado, y bueno, para no fallar en la sal, voy a agarrar solamente un poquito de nuestra carne y la voy a llevar a cocinar en un sartén. Ya lo pruebo y vamos a ver. En el sartén bien caliente vamos a agregar este pedacito pequeño. Y listo, ya que está doradita por ambos lados, esperamos que se enfríe un poco antes de probarla. Está deliciosa, perfecta de sal. Y bueno, ya en una fuente de horno, puede ser de aluminio, de cristal, cerámica, vamos a engrasarla ligeramente. Yo estoy utilizando un poquito de aceite vegetal. Y vamos a ir acomodando la carne. Y así le vamos a dar forma como de rectángulo. También puedes utilizar 2 moldes para panqué o una rosca para panqué. Queda muy rico también. Se ve muy bonito. Esta carne también la puedes utilizar para hacer hamburguesitas. Es la misma receta. A mí me encanta prepararla así. Y una vez que tenemos bien acomodadito el pastel de carne y que le dimos esta forma como de rectángulo particular, vamos a glasearla con catsup. Y con ayuda de una brochita para que quede todo bien uniforme. Agregamos también en los costados. Y listo, si es necesario unos 15 minutos antes de sacarlo del horno, agregamos un poco más de catsup para glasear y quede más brillosito. Y listo, lo llevamos a un horno precalentado de 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 1 hora. Faltando 15 minutos para que esté listo este pastel de carne, vamos a untarlo de más catsup. Listo, 160 grados Fahrenheit
71 grados Celsius, listo. Lo retiramos del horno. Ya que estuvo 60 minutos en el horno, lo sacamos y lo dejamos reposar por aproximadamente 5 a 10 minutos para que se distribuyan bien los jugos y no se desjugue al cortarlo. Ahora lo vamos a pasar a un plato de presentación. Claro que aquí mismo lo puedes rebanar, pero yo lo voy a poner en un platón para que se vea más bonito. Y aquí haciendo malabares. Lo decoramos con un poquito de perejil picado. Y ahora sí, a cortar. Mira nada más qué rico se ve. Limpiamos el cuchillo para cortar la siguiente rebanada. Son rebanadas de aproximadamente 1,5 centímetros o 2 centímetros. Y miren nada más qué jugoso quedó, delicioso. Mira nada más esta ricura. Súper suavecito y delicioso. Súper jugoso. Agregamos un poquito de ensalada o vegetales, de preferencia de color verde, para que le den ese contraste súper rico. También vamos a agregar un poco de puré de papa con su mantequilla, un toquecito de perejil y claro, este pastel de carne que queda exquisito. Miren nada más qué belleza, súper rico, delicioso. Y claro que lo voy a acompañar con un poco de puré de papa, que también les voy a dejar el link en la descripción del video. Y bueno amigos, pues a disfrutar. Buen provecho. Amigos, se deshace en la boca. Está delicioso, espectacular. Definitivamente no hay otra receta. Rinde para aproximadamente 8 a 10 porciones. Y bueno amigos, tienen que probar este delicioso pastel de carne. Como ven, es demasiado fácil. Solo sigan el paso a paso y tendrán un platillo espectacular para lucirse con sus invitados. Queda perfecto para las cenas importantes, cuando quieres ahorrar un poco de dinero. Además es exquisito. Bueno amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Adiós.